Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. La relación de los juguetes con las películas de cine y series de televisión va en un doble sentido. En ocasiones, una línea de juguetes se promociona con dibujos animados o series como es el caso de Lego, Playmobil, las Tortugas Ninja, Master del Universo o Transformers y muchas otras más. En otras ocasiones, es el producto de cómic o el audiovisual el que impulsa una línea de juguetes específica, como fue el sonado caso de Star Wars o los superhéroes de Marvel y DC Comics. En definitiva, los juguetes siempre nos han alegrado la vida, ya sea desde el escaparate, en nuestras manos o a través de las pantallas. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 191 de Todo Colección, en Cardinal 191. Hoy viajamos al coleccionismo de juguetes que tanto nos gusta de la mano de Alejandro Valdezate Sánchez, un coleccionista fuera de serie que colabora con la ambientación de juguetes retro en series de televisión y producciones audiovisuales. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Alejandro. Muchas gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, aquí atentos a tu experiencia. Sin desvelar tu edad, te tocó vivir una infancia muy peculiar, muy especial. En tu caso, a caballo entre los juguetes tradicionales, la era de la informática y los primeros juegos de rol. Todo un acontecimiento coleccionista. Pues así es. Tuve la suerte, porque al final es una suerte, el llegar al final de una época de los juguetes, quizá el final de los juguetes de hojalata y de este tipo de juegos, para empezar con las figuras de acción, que aquí no había mucho por ese momento, ambientado en películas, en series, y luego pues también esta parte convivió con la llegada de la informática también a España, y que también los videojuegos empezaron a mezclarse con nuestros juguetes, que ya se convirtieron en nuestros propios juguetes de nuestra época. Y ya directamente empalmamos con otra era, que fue ya la de los juegos de rol a principios de mediados de los 90, que ya llegó a su madurez un poquito más al final. Pero yo esa época la pasé un poco de puntillas, porque, bueno, digamos que pasó todo demasiado rápido. Ibas empalmando una época con la siguiente y no te da tiempo ni a saborearla. Y más si te tocaba de niño, por supuesto, que tu poder adquisitivo era el de tus padres, con lo cual dependías de ellos. Así es, el tema de la carta a los Reyes Magos y demás. Vamos por partes. Los juguetes que en su día te hicieron más ilusión y si todavía los conservas. Pues la verdad es que conservo muchos de ellos, aunque algunos pues ya los he regalado, los he vendido, pero en su día lo que más disfrutaba yo eran los Playmobil y los Famóvil. En principio se llaman Famóvil y luego a Playmobil. Y yo tenía sobre todo colecciones de Playmobil a espacio y de la de los piratas, barcos piratas y cofres y demás, que había un montón de cajas de Playmobil basadas en esto. Y estas pues las tuve muchos años. Ahora las he regalado pues a familiares, amiguitos, que eran ya de 8 o 10 años, para que las disfrutaran. Y ahora que tengo mis hijos, pues lo que me ha quedado de Playmobil es para ellos y lo vuelvo a disfrutar por segunda vez, yo mismo. Pero bueno, yo creo que después de ello ya no tendrán otra vida, porque bueno, algunas cosas ya no quedan en tan buen estado después, pero bueno, es cosas que pasan, es normal. Y luego también tenía yo mis figuras de acción de Star Wars, no todas, son unas pocas, pues el Soldado Explorador, el Tendrían Akbar, unas poquitas. Y también de los Masters del Universo, pues 3, 4, 5. Si es que era lo que te iban echando los Reyes, nunca te echaban colecciones completas, siempre te caían 4 o 5, y al año siguiente había otra cosa, y te caías otra cosa. Hay cosas que no he querido ir completando, porque si no me hubiera quedado sin dinero, sin espacio, entonces esas colecciones se han quedado con pocos ítems, pero la de Playmobil sí que quedó muy avanzada, muy avanzada. Pues todo el mundo tenía en su época mínimo un barco pirata, un galeón, aunque había varios, un fuerte, un castillo del fantasma y luego un montón de cajas random, pues de bomberos, de policías, de todo tipo de profesiones que tenía Playmobil. De eso sí que tuve bastante. Pero bueno, al final esas cosas, pues eso, se las va dando a otros para que las disfruten también. Así que ya me queda a lo mejor el 40% de lo que yo tenía en su día. Y al Game Boy también hubo bastante, pero lo mismo.
Entramos en territorio plástico. Madelmanes, ¿se siguen cotizando? Pues de Madelmanes tengo alguna historia interesante porque yo no fui muy coleccionista de Madelman, pero precisamente por eso lo que yo tuve, pues yo imagino que me lo trajeron los Reyes en algún cumpleaños cuando tenía 2 o 3 años. Realmente no sé cómo llegaron a casa estos Madelmanes. Pero vamos, tuve 2 ítems muy raros, que son el helicóptero de Superman, de la película, y el buggy de Superman. Que esto ya es una cosa rara y ¿para qué necesita Superman el buggy? ¿No? Pues puede volar, ¿no? Pero el caso es que yo lo tenía y como nunca supe muy bien para qué valía o qué hacer con él, o yo tenía los Playmobil y Madman tenía muy poquitos, pues no sabía qué montar allí dentro, con lo cual siempre estuvo en su caja. Y llegó cierto momento cuando ya dije, tengo una colección muy grande y tengo que ir quitando algunas cosas para dejar sitio para lo que está coleccionando en ese momento, que eran sobre todo videojuegos, ordenadores y consolas. Y me acuerdo que, pues eso, estaba mi pareja viendo todo lo que había de juguetes y de todo, y decía, bueno, pues esto para hacer sitio, pues lo tiramos y ya está. Digo, no se tira nada, que esto vale un dinero. Y ya no era una consciente de todo lo que podía costar. Y me acuerdo que vendimos esos 2 ítems, solo esos dos. Y con eso nos fuimos de vacaciones a Londres, no sé cuánto fue, una semana o dos. Pero vamos, se quedó alucinada de cuánto se podía sacar por los Madelman. Que eso fue hace 12, 14 años. Yo ya no quiero ni saber cuánto puede costar ahora. Seguro que muchísimo más. Pero ya en su día era algo cotizado, porque como eran cosas que habían llegado muy poquitas, entonces, como habían llegado muy poquitas hasta los años 2000 y esto, y además los plásticos no eran muy allá, con lo cual se rajaban. En cuanto se cristalizaban con el tiempo, se estropeaban. Así que era muy raro tener algo que funcionara y que no estuviera roto, y en buen estado estético, con caja y estas cosas. Y yo, pues eso, como tenía la cosa de conservarlo todo con su caja, pues encima, agradecido encima de que tuviera la caja. Cosas que uno hace sin saber y que luego se da cuenta de, mira, he acertado. Es que eres una persona muy cuidadosa. Sí, eso me viene de siempre. Vamos, me gusta guardarlo todo, o sea, no tanto con su caja, como que esté bien conservado, que esté funcional, que no se estropee. O sea, si algo se estropea intento arreglarlo, no siempre es factible, pero bueno, intento darle pues una solución, ya sea a nivel mecánico, si hay que hacer algo más a fondo. Son cosas eléctricas, ya tienes que tirar el soldador a veces, pero bueno, intento irlo arreglando en la medida de lo posible, porque es una pena cosas que funcionaban, pues que se estropeen. A mí me duele ver algo roto, vamos. Es como si mi cerebro se cortocircuitara algo. Entonces, pues bueno, intento darle salida. Nos hablabas de los primeros ordenadores, los primeros programas que te podías ir a merendar mientras cargaban las cintas de cassette o los disquetes. Alex, dale al play. Háblanos de tus juegos de ordenador primigenios. Bueno, aquí tendría que hablar, los primigenios no son los que yo tuve necesariamente, porque al final tú veías los juegos arcade que estaban ya irrumpiendo en los bares, en salones y demás, y tú querías, cuando llegaban los ordenadores, tener esos mismos juegos que tú estabas viendo en arcade en las máquinas recreativas. Entonces tú buscabas al principio juegos que se parecieran pues a lo que había, que era Pac-Man, Scramble, Space Invaders, el Juggler, que era un juego parecido a la serpiente que había. Era un juego como la serpiente, pero que disparaba. Podía disparar a otras serpientes. Y bueno, pues juegos de este estilo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que los primeros que vi fue para Spectrum, y yo, pues, en cuanto vi el Spectrum funcionando, en casa de amigos o en grandes almacenes, pues yo quería tener un Spectrum. Pues claro, esto fue así hasta que llegó la Amstrad a mi colegio, y en ese momento supe que quería el Amstrad, no quería ya ningún otro, me cautivó ese ordenador. Y los juegos que yo tenía al principio para ese ordenador, lo que buscaba es esto, que fueran los mismos que las recreativas. En ese momento, cuando llegó, pues estaba Commando, en Ghosts and Goblins, que bueno, eran juegos que eran muy difícilmente portables para esto, ¿no? Entonces yo buscaba algo que fuera divertido y que se pareciera a las máquinas, en los juegos de las máquinas, de alguna manera, para que tuviera esa jugabilidad que a veces no tenían los juegos de ordenador. Y los primeros juegos a los que yo jugué en Spectrum, pues me acuerdo que fue Jumpman, fue también Bruce Lee, y bueno, que eran conversiones al final de máquinas. Y luego ya para Amstrad, pues ya entramos en juegos que eran de este estilo. Mis favoritos aquí eran Renegade, que era también de máquina recreativa, Grithor, y Gauntlet, que este es bastante conocido porque lo ha habido para todas las plataformas y es el primer cooperativo que hubo de 4 jugadores a la vez. Que esto también era un poco lo que hablábamos de los juegos de rol que estaban ya irrumpiendo con la serie Dragones y Mazmorras aquí en España, y el ver un juego que pudiera manejar un personaje con diferentes características cada uno, pues era muy divertido y era algo rompedor para la época. Al final yo creo que he buscado el mismo tipo de juegos en todo lo que he ido tocando, ya fuera en juegos de mesa, en juegos de ordenador, en videojuegos, en todo.
Oye, Alex, territorio pixelote, el fondo de la pantalla verde, negro, color. De nuevo estoy influido por mis inicios y verde. A mí me encanta el fósforo verde. Pero bueno, me encanta a nivel nostálgico. Yo si tengo que programar no me pongo ya fósforo verde ni aunque me maten. O sea, reconozco los avances que hay. O sea, igual que tampoco imprimo con impresoras de agujas, aunque las he vivido, ahora intento que sean colores que me faciliten la programación y que me permitan estas sesiones de 10-12 horas tranquilamente y no como antes, que con el Amstrad me dejaba los ojos. De hecho, yo empecé a llevar gafas por el Amstrad, o sea que yo prefiero el fósforo verde, pero para un ratito. Para el resto, pues ya cosas modernas. ¿Y de consolas cómo vas? Pues de consolas, es una época que cuando yo era niño las consolas eran súper caras, entonces yo empecé con unas TV Games que había aquí en España que se vendían en los decomisos principalmente, que eran clones de la Sumdic de Estados Unidos, que era una consola, pues el tipo de juego Pong de los palitos, juegos de deportes, o sea, eran juegos que no tenían inteligencia ninguna. No tenían prácticamente programación, eran solamente pues mover los palitos por la pantalla y poco más. Entonces yo pasé de ahí directamente a consolas ya modernas de finales de los 2000, para que nos hagamos una idea. Yo ya lo siguiente que tuve fue una PlayStation portátil y después la Nintendo DS. Y bueno, ya desde entonces me compré todo lo que iba saliendo, tanto moderno como antiguo, porque ya empecé a completar colecciones de cosas que me habían ido dando, me habían ido llegando. Pues yo ya empecé a tener un montón de la NES, la NASA, la Master System 1, la 2, Mega Drive. Primero las principales y luego todas las rarezas que había de cada una, las que llegaron a España y las que estaban a mi alcance. Hay cada rareza, por ejemplo, consolas de Sega que solamente están en Brasil, que aquí es imposible, salvo que las importes, es muy difícil verlas. Pero bueno, yo pues eso, que al principio no podía afrontarlo porque eran caras. Recuerdo que la NES primera eran 27.000 pesetas y el sueldo de una persona por aquella época andaba por las 100.000 o 100 y poco mil. O sea, que era dinero, vamos. Sí, traducimos unos 180 euros de hoy respecto a 600. Sí, pero el sueldo de una persona no son 600 euros. Es por eso que digo que proporcionalmente al sueldo era dinero. Oye, Alex, ¿y cuántos videojuegos puedes tener en tu colección y cómo los clasificas? Muy buena pregunta, porque esto, yo creo que llega un momento en las colecciones que te haces ya directamente la idea de que tienes que tener un orden de algún tipo. Entonces, a ver, contestando rápidamente a la pregunta, con una respuesta sencilla, hablaremos de más de 5.000 referencias. Pero claro, en esto tenemos que tener en cuenta que hay cintas, muchas cintas, muchísimas, muchos disquetes, cartuchos, por supuesto, de diferentes consolas, y también muchos otros soportes que no son ninguno de estos tres. Porque, pues eso, tengo bastantes ítems de todo tipo, ¿no? De cosas que me han ido llegando, de otros sistemas y demás. Entonces, pues eso, si lo medimos por unidades, hay más de 5.000 claramente. Si es por referencias, que es juego completo, pues andará por ahí también. Hay muchos ítems repetidos, pero también hay muchos otros que son pequeñas variaciones de otros que ya tengo. Y es que este es un tema interesante porque hay muchos juegos que tienen diferentes pequeñas versiones en la carátula o en cómo está impresa la cinta o la pantalla de carga. Y esto lo hace ya en otro ítem, otra referencia diferente. Y el problema es que aquí, como el depósito legal en España empezó más o menos durante los 80, si no recuerdo mal, las propias casas de software no llevan un control de lo que iban a publicar y lo que realmente habían publicado, pues no hay un listado de todo lo que hay, con lo cual nunca sabes si lo tienes completo o te falta. Siempre te puede salir un ítem nuevo de una colección de juegos que no estaba hasta ahora clasificado y que alguien mantenía, lo dieron con una revista o lo consiguió, no sé, porque trabajaba en la propia casa de software y se preparó para el lanzamiento pero luego no se distribuyó, a saber, ¿no? Entonces, el problema de esto es que tú tienes cosas que a lo mejor piensas que las tiene más gente y resulta que no. Cuando te pones a escanearlo, a preservarlo, todo lo que viene, porque nosotros también hacemos preservación, ¿no? De la gente que se dedica a videojuegos, pues normalmente lo tiene fácil para sacar una copia o para mantener todo eso que tiene. Precisamente para evitar qué ocurriría si perdemos todo esto, todo este legado, ¿no? Te da un soponcio, ¿no? Pues para evitar esto intentas preservar lo más posible. Entonces, pues esto, que descubres de que tienes joyas que no tienen otros. Joyas porque son ejemplares únicos. Entonces, aquí ocurre bastante. En juguetes yo creo que no ocurría tanto, que hayan tiradas más o menos grandes. Pero en tema de informática sí suele ocurrir. Fíjate, un recuerdo para nuestro querido Fernando Duranuña, que nos dejó el pasado mes de febrero y se encargó de hacer un directorio colaborando con la Biblioteca Nacional para la catalogación de todos los videojuegos. Un personaje, vamos, maravilloso. Sí, así es. De hecho, es lo que iba a comentar a continuación, era precisamente lo de la biblioteca.
la biblioteca está solicitando ayuda para catalogar todo esto porque ni siquiera ellos tienen claro qué es lo que había. Entonces necesitan bastante ayuda y bastante apoyo. Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer todavía. Y al final estas iniciativas son muy particulares. Entonces, continuando con la pregunta, porque yo me enrollo un poquito con estas cosas de catalogación que me gustan mucho. Yo he llevado varios tipos de listas y al final tiré por la base de datos, como todos los coleccionistas yo creo que al final tiran de hacer un super base de datos. Y al final pues intentas por un Access o por un Excel, algo que te permita tener un listado y ordenar y clasificar. Entonces me hice mi propio programa en Visual Basic, me lo programé hace muchos años para llevar un control de todo y hacer un mantenimiento facilón y generar listados de todo. Intenté que más coleccionistas se adherieran a este sistema, pero bueno, es complicado que la gente convierta su colección a este formato, pues son muchas referencias, ¿no? Y estoy actualmente, pues eso, lo sigo manteniendo, pero es muy difícil homogeneizar esto porque cada uno tiene su propio sistema. Yo llevo mi control, otros llevan el suyo y ya está. Y más o menos todos sabemos lo que tienen los demás. Qué interesante lo de la base de datos. ¿Tienes todo catalogado y con detalles acerca del origen, dónde lo adquiriste, si ese videojuego o pieza tiene alguna historia peculiar? Vamos, anotaciones que te guíen y te referencien, que sean de interés. Sí, para mí estos son los campos más interesantes. El dónde se adquirió, si tuve que pagar algo por ello. Porque bueno, ahora sí es normal tener que pagar, ¿no? Pero cuando yo empecé a coleccionar más en serio, a veces encontrabas cosas o a precio cero, porque te venían donadas, o a muy bajo precio porque las conseguías en algún rastrillo, en algún sitio así, o incluso de la basura, porque a veces te lo encontrabas por la calle. Entonces, pues yo siempre tengo campos de quién me lo regaló o cómo llegó a mis manos, en qué estado estaba, saco fotos de todo, porque esa es otra forma que tengo que catalogar. Tengo una parte en base a datos, pero otra con fotos, que para mí es mucho más rápido visualmente comprobar lo que tengo. Entonces, guardo pues esto, campos del lugar de procedencia, no solamente el lugar de procedencia, sino del lugar de donde se supone que es la pieza. Porque hay veces que no coincide, las encuentro en un rastro de, yo qué sé, de Alicante y la pieza realmente procedía de Barcelona o de Madrid. No sabes cómo ha llegado allí, pero bueno, ha llegado por lo que sea. Y todos estos datos son importantes para intentar hacer el trazado de la pieza, dónde se vendió, por dónde pasó, cómo llegó hasta allí. Y luego, pues eso, me interesa también el estado en el que vino, detalles que tiene la pieza respecto al original, si tiene alguna variación, porque cuando son cosas eléctricas o electrónicas, a veces las abres y te encuentras nuevas soldaduras o han pasado por un taller de reparación o algo. Siempre se le ponen pegatinas por dentro si ha pasado por algún taller, ¿no? Entonces ahí lo puedes ver si ha tenido algún, o sea, una actualización de otro juguete que ya había antes, que a veces ocurre también. O sea que sí, todo ese tipo de detalles para mí es la magia, el construir un poquito del pasado de esa pieza. Es importantísimo tener todo eso documentado. La trazabilidad es importante. Bueno, aquí una pregunta que espero no sea desconcertante. Baratijas de kiosco, buenas, bonitas y aniquiladoras de la propina semanal. ¿Eras de los que ahorraban o te lo pulías en el kiosco? Vamos, si usabas hucha. Yo tenía varias huchas, de hecho, porque entonces, pues bueno, tenías una como de billetes y otra de monedas, que las de monedas eran las que eran carne de cañón para el kiosco. Entonces, si hablamos de los años 80, aquí el kiosco era al final tu proveedor de este tipo de drogas, por así decirlo. Entonces ibas siempre a por cromos, a por tebeos, pues no sé, los coleccionables que había en ese momento. Entonces yo sí que pasaba bastante por el kiosco. De hecho, vamos, tenía bastante trato con los kiosqueros de mi barrio, porque no iba solo a uno, iba a varios y en ese no tenía lo que fuera, me iba al siguiente, pero vamos, yo al final conseguía lo que estuviera buscando, ¿no? Me acuerdo que sobre todo con cromos compraba bastante. Y luego ya, a partir del año 88, que llegaron también las cintas de videojuegos al kiosco, pues bueno, digo ya, es que no tengo ni que moverme del barrio para conseguir todo lo que quiero. Aquí lo tengo todo. Todo tipo de cromos, todo tipo de tebeos, sobre todo de Bruguera y Montena, que era lo que más había en aquella época. Por eso, mi propina acababa ahí. Hombre, también ahorraba, pero el gasto que hacía en el kiosco era importante, como para que todavía siga en contacto con ellos, con sus descendientes, ¿no? Y de hecho, algunos me ha propiciado una pieza así curiosa de colección, ahora que lo hablamos, un llavero de abrebotellas de Herbe Software, que era quien distribuía los videojuegos de los 80, pues con el expositor de revistas se lo habían dado a los kiosqueros. Y justo el kiosquero sabía que yo coleccionaba y que me gustaban todas las cosas de videojuegos y no hace mucho me lo dio. Oye, que te he guardado esto, Alejandro, que mira, tenemos aquí las abrebotellas de Herbe. Y yo encantado porque no he visto otro. Qué curioso. Cajita, cajita, todo un coleccionista, Alex. ¿Cuándo fuiste consciente de que eras coleccionista? Y si en tu caso hay tradición familiar, me parece que comentabas antes. Lo pregunto porque llevamos una encuesta. Sí, pues a ver, el que me metió más en el tema de visitar los rastrillos es mi abuelo,
que yo iba con él, le acompañaba cuando yo tenía 5 años, 6, 8, le acompañaba al Rastro Cascorro en Madrid, que es el rastro de toda la vida, por así decirlo. Y tenía en la parte de abajo del rastro, era donde estaban pues la gente que venía con su tela, con su manta y las cosas que tenía por casa que le sobraba y las vendía allí, que antes no hacía falta ni licencia ni nada, venías con tus cosas y te ponía. Y esto dio origen después al rastro nocturno, en los años 2000 hasta el 2011, 2012, que la gente que venía con su manta se ponía en Cascorro, pero en las calles aledañas, arriba de curtidores y demás, se ponía con su manta y vendía allí sus cosas por la noche, porque era cuando podían vender, nadie te decía nada, hasta las 8 de la mañana que venían los que tenían licencia, se ponían allí y allí encontrabas cosas realmente chulas y muy bien de precio. Y además las cosas raras, que es las que te gustan, ¿no? Pero vamos, yo empecé a ser consciente de que tenía colecciones, yo creo que finales de los 90. Ya cambiamos un poco ahí de tercio de época y ya los juguetes son otros, pero yo empiezo a ver que conservo un montón de piezas de Playmobil, que conservo un montón de juguetes de los 70 y de los 80, de cosas de Madelman, de los Hyperman, pues eso. Empiezo a ver cosas que ya no se ven en más sitios. Que ahí yo creo que es el momento en el que piensas, ¿qué hago con todo esto? ¿Lo mantengo o lo quito ya? Porque esto no sé si va a tener otra vida o qué. Y yo creo que es el punto que pasan todas las modas y todos los coleccionismos, que es justo un momento en el que las cosas no valen casi nada porque acaba de terminar esa época, no tienen valor, y la gente decide desprenderse de ellas y es cuando mejor es para hacer colecciones, porque es más barato conseguir. Pero bueno, yo el caso es que lo mantuve, ¿no? Pues no tenía necesidad de espacio, no me ocupaba así gran espacio, pues vale, lo mantuve y ya fui consciente de que tenía cosas ahí bastante chulas. Y ahí fue cuando ya empecé a coleccionar informática y a coleccionar videojuegos. Porque hasta ese momento, pues, no veía yo, tenía las cosas que me habían ido llegando, pero no con ánimo de completar ninguna colección. Sí, bueno, lo tenía y ya está. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los oyentes iberoamericanos e hispanohablantes que escuchan el podcast de Todo Colección. Un muy fuerte abrazo, amigos. Continuamos contigo, Alex. Descripción de tus áreas de colección. Nos has dicho videojuegos, figuras. ¿Y cómo vas de libros? De libros también, porque mi abuelo lo que más consumía él era libros y gran parte de libros los que tengo venían de él, que bueno, muchos ya no los mantengo, pero yo me empecé con mis propias colecciones de libros también. Entonces ahí tengo colecciones de Elige tu propia aventura, de videojuegos tengo bastantes colecciones. De Resuelve el Misterio, que también son videojuegos, de Dragones y Mazmorras. Luego también tengo lo que hablamos antes de Don Mickey, de los kioscos, que no me acuerdo cuántos números eran, pero vamos, 700 pueden ser, no recuerdo exactamente el número. Pero vamos, de esto sí que llega a juntar en su momento cerca de 200. Y bueno, y como los pulgarcitos que había en esa época, que era la séptima época del pulgarcito, que eran del tamaño de los Don Mickey, pequeñitos, pues lo mismo, también llegué a juntar 100 y pico de los 150 que salieron, creo. Sí, de Don Mickey. ¿Te hiciste socio del club? Te decía porque tardaban meses en responder. A veces hasta te mandaban el carné. A ver, pues es que estuve tentado varias veces, pero a ver, se junta que yo era muy dejado para el tema de cartearme y de mandar cosas por carta. De tener que coger un sello, ponerlo, escribir, sobre todo el techo, tener que escribir. Me causaba mucha desazón. Entonces nunca me animé a hacerme socio del club Don Mickey. Sí que leía la sección de la gente con la que se carteaban y demás, pero no llegué nunca a escribirles, ¿no? De hecho, me suscribía muy poquitas cosas en esos años. Ya cuando fui más mayor, sí, pero ahí no. Sí que me hubiera gustado, ahora pensándolo en retrospectiva, pero bueno, en aquella época se me antojaba algo muy difícil de conseguir, así que no lo hice. Has apuntado un tema muy curioso que eran las cartas de contactos, las antiguas redes sociales, que la gente escribía ahí a la revista y le contestaba, soy fulanito de Valencia y soy fan de... Sí. Vamos, y la gente respondía. Sí, era la forma de mantener contacto y de ampliar, sobre todo, tu círculo para encontrar coleccionistas como tú. Si no, tu círculo de acción era muy limitado, reducido a tus vecinos y a la gente de tu colegio, pero no tenía el mayor alcance. Eso se aplicaba a todo, a encontrar, pues eso, gente que coleccionara figuras de acción, gente que tuviera videojuegos con los que cambiar. Tenías un círculo muy reducido. Eso se ampliaba al final con los videoclubs y con lo que había en esa época, pero claro, de videojuegos no había videoclubs, lo más parecido era Centro Mail, si no recuerdo mal. Y si no había en todos los sitios, solamente, no sé si está en Madrid y no sé si está en alguna ciudad más. Con lo cual, si querías conseguir otros juegos o tenías amigos, muchos amigos, o los comprabas. Y con figura de acción y demás, pues al final dependías de las grandes superficies para conseguirlas, o de los kioscos.
pero tenías un círculo muy reducido y sí que estaba bien intentar encontrar más gente que tuviera las mismas inquietudes o que te pudiera contar lo que pasaba fuera de España y qué es lo que habían traído. Claro, al final estabas muy limitado a lo que te contaban las revistas y casi todo era de aquí, no venían información de fuera. Así que al final necesitas ampliar miras de alguna manera y la manera más sencilla quizá era esta, la de cartearte con otra gente. El mundo del papel. Alex, ¿sueles documentarte y adquirir folletos de publicidad de la época, revistas de coleccionistas? Bueno, hay un boom de maravillosos libros que se están editando acerca del coleccionismo de juguetes. Pues sí tengo un montón de catálogos de juguetes pues eso, de grandes almacenes, porque antes siempre había dos grandes almacenes en los 80 que tenían su catálogo de juguetes que iban por los colegios y los regalaban. Pero hoy en día es que se siguen editando, o sea, ahora ya cada tienda tiene el suyo, con lo cual yo sigo coleccionándolos, los coleccionaba en su época y sigo guardándolos. Pero yo lo que sí que hago es este tipo de papelería, por así decirlo, de papel. Yo los conservo de su época y algunos los he vendido, pero vamos, previamente los he escaneado. Es decir, intento construir una base de todo lo que había, o por lo menos lo que ha pasado por mis manos, y que eso se mantenga. Porque claro, ese papel, pues luego se puede mojar, se puede estropear, pueden pasar mil cosas. Y entonces, pues intento preservarlo y documentarlo, sobre todo de cara a precios, a ver qué ítems había en cada colección. Entonces, sí estoy muy en contacto con folletos, pero no tanto como para comprarlos, sino como para preservar. De hecho, lo que sí que compro son revistas de los años 90 de PC, tipo PC Magazine, PC World, PC Actual, los primeros números, porque ahí vienen muy bien qué precio tenían y demás, y qué modelos había. Entonces, eso sí que no tengo demasiadas revistas y sí que compro alguna de vez en cuando, pero lo demás lo que hago es preservar lo que ya tengo. Perfectamente. Respecto a la durabilidad de los soportes, el papel aguanta mucho porque con tanto formato nuevo que hay a la hora de digitalizar, a veces cuesta abrir un archivo digitalizado de los años 2000, por ejemplo, otros sistemas operativos, otros formatos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues es curioso porque me voy a enrollar un poquito en esta parte. Yo he tenido acceso a un montón de medios de soporte diferentes, por esto que hablamos del rastro, de que ahí había bastante. Entonces, claro, he podido ir viendo lo que se conserva mejor y lo que se conserva peor de todo lo que he tenido. Y los medios magnéticos, que muchos de los que tengo tienen ya 60, 70 años, pero tranquilamente y se siguen oyendo bien y se siguen reproduciendo bien. Y en cambio, todos los modernos, a partir del Compact Disc en adelante, es un poco lotería. Hay cosas que se siguen leyendo bien hoy, pero hay otras muchas que ya no cuentes con esa información y es una pena porque muchos backups están ahí metidos. Estos soportes hablaba de un mínimo 100 años que iban a tener y no han llegado en muchos casos a los 10 años, pero en cambio el papel y las cintas de magnetofón o las de cassette parece que son las que mejor aguantan el paso del tiempo. Y con los disquetes pasa un poco lo mismo. Los disquetes yo mantengo un montón de los años 90, que de hecho es los que, no sé, los sigo usando asiduamente hoy en día y no me tengo que preocupar de que eso se borre. Ni siquiera de que se vaya a algún sector, es que se mantiene perfectamente. Mientras lo mantengas en un sitio así preservado, así de humedad y demás, pero se mantiene. Entonces dices, bueno, ¿y qué tipo de soporte estamos haciendo ahora? Que no duran ni 10 años, o sea, y que muchas veces estos soportes no se usan ya para videojuegos, sino que se usan como medio de almacenamiento de backup. Entonces, te da que pensar. Todo lo que tenemos guardado está a salvo. ¿Tendremos que tener todo en papel si queremos que aguante 200, 300 años? Eso te da que pensar, la verdad. Porque dices, bueno, todo lo que tengo guardado, ¿qué pasará dentro de 50 años? Todo lo que es software seguirá ahí. Tendré que buscarlo por otro lado porque ya no lo tendré. ¿Qué pasará? Y ya he visto también colecciones que se han ido fuera por eso, porque lo que tenían de almacenamiento en software se ha destruido pues por una inundación, porque se haya puesto a un imán o lo que sea y se ha estropeado. Da que pensar mucho. Seguimos con la historia y en este caso te pregunto por alguna anécdota especial relacionada con una pieza muy valiosa que hayas encontrado por casualidad y si se puede contar. Sí. De las piezas raras voy a hablar primero de informática. Piezas raras que tengo, Kai Pro 2, que es un ordenador portable, no, o sea, no es portátil de lo de ahora, sino los que había al principio que la tapa era el teclado y se llevaba como un maletín, como una especie de maletín que llevabas de las que pesaban 20 kilos o así, era una bestialidad. Pues me lo regaló un amigo no hace mucho. Yo no conocía este ordenador porque se vendía en Estados Unidos y justo fuimos a una mudanza porque se cambiaba de casa y entre las cosas que tenía allí, pues tenía el Kai Pro 2, me quedé alucinado y me lo regaló.
Dice, bueno, como yo no voy a poder mantenerlo y quiero que lo tenga alguien que le guste, pues entonces yo, claro, lo cogí, no sabía lo que era, fui a casa, lo busqué en internet, vi que era un PC que tenía su sistema operativo y demás, pero era, pues eso, de principios de los 80. Entonces era algo muy, digamos, una pieza bastante valiosa, por lo menos para mí. Y esto en cuanto a ordenadores. En cuanto a juguetes, una de las piezas más curiosas que tengo es el Mazinger Z de Nacoral, no sé si le conocerás, que hasta hace poco era de una pieza que no se valoraba. No era Mazinger Z realmente, era un robot muy parecido a Mazinger Z, pero no era Mazinger Z, y lo fabricaba Nacoral, fabricaba varios robots de este tipo pues a finales de los 70, principios de los 80. Y es una pieza que ha cogido valor después, pero que antes, pues como era una especie de copia, pues la gente no lo valoraba. Ajá. Era un robot grande, eso sí, mucho más grande que cualquier otra figura de acción, y disparaba, tenía misiles que se disparaban, pero vamos, yo en su día no le di importancia y lo he tenido guardado todos estos años porque era mi robot de cuando era niño, pero yo no sabía ni que tenía tanto valor ni nada. O sea, por eso digo que ha llegado a mis manos de una forma un poco accidental porque yo lo guardo de casualidad. No sabía lo que tenía entre manos. Y luego, por último, lo que me he guardado de Madelman, la nave espacial, que para mí es una cosa que he jugado mucho. Y lo mismo, llegó un poco de niño, no sé cómo ni por qué, pero llegó. Y la he conservado todos estos años porque me encantaba. Sin saber yo que era de Madelman hasta hace 15 años o así. A mí yo lo guardaba porque me gustaba. Y estaba muy bien recreado. Parecían las naves que salían en Star Trek, del mismo estilo, ¿no? Y luego me di cuenta que era una pieza cotizada. Digo, bueno, me da igual, esta me la voy a guardar, sea para mis hijos o ni siquiera para ellos, para mí, me la guardo. Es que hay piezas que nos vuelan la cabeza y en concreto Nacoral tenía la base espacial de Billy Blastov, que es territorio Boomer, con un astronauta que tenía un motor en un engranaje que hacía mover las naves, bueno, una delicia de juguete, muy setentero, Nacoral. Y hablabas de informática. Fíjate, los ordenadores portátiles, los primeros Apple Classic, los freelance los metían en una mochila, ¿no? Y se iban donde tenían que trabajar, teclado, ratón, lo enchufaban. Sí. Hablamos de historia, ¿no? Y de la historia de los juguetes que juegan un papel fundamental en la cultura popular. Y para popular está la serie de televisión Cuéntame. Amigo Alex, ¿cuál fue tu papel en esta mítica serie, tu colaboración? Bueno, pues yo al principio empecé en 2014 por suministrarles material, bueno, algunos juguetes que iban a sacar en la serie, que fue precisamente en Todo Colección, donde nos encontramos. Y bueno, pues en primera instancia ellos buscaban un tragabolas de MB de finales de los 70, principios de los 80, y justo yo tenía uno. Entonces, pues bueno, quedamos un día para dárselo y tal, y empezamos a hablar, porque ellos están buscando diferentes ítems, y yo les dije, pues a lo mejor más que comprarlos, interesa alquilarlos, porque si vais a sacar en un capítulo o en dos o poco así, pues dice, ¿y tú sabes de este tema de juguetes y sabes de videojuegos? Y les digo, sí, de este tema puedo tanto daros material como ambientaros y decir qué es lo que había en cada época, qué es lo que realmente hubo en España. Y entonces quedamos en eso. Pues esto fue en 2014, principio con el Tragabolas, como digo, y después pues llegó la siguiente temporada y resulta que iban a meter ya Spectrum, que empezaba ya, porque era el año 82 en la serie, creo recordar. Total, pues volvemos a hablar, me dicen que qué ordenadores había, qué juegos podemos sacar, qué es lo que se puede meter sin que entre con problemas de derecho de autor, con casas de software que ya no existan o que no puedan reclamar nada, ¿no? Son muy cuidadosos con estos temas en la serie. Entonces, pues bueno, pues empezamos a ver qué se podía meter y un poco empieza a ayudarles en temas de asesoramiento, en pues para qué piezas se pueden mostrar y que sean coetáneas a lo que se está contando. Sobre todo que sean fieles a la época que se quiere retratar, porque son muy cuidadosos con esto, ¿no? Entonces, pues, empecé a llevarle material, me pidieron también ayuda cuando llegamos a la parte de consolas y de ordenadores, pues sobre todo para los rodajes necesitaban que eso funcionara y a que si se estropeaba por lo que fuera, pues que continuáramos el rodaje. Entonces, pues bueno, alguna vez les he acompañado en el rodaje cuando ha habido algún ordenador dentro del capítulo, y por si acaso se estropeaba, pues yo estaba allí con la mochila llena de Spectrum, y eso es literal. Y me acuerdo en un rodaje que llegamos a meter 5 o 6 Spectrum, porque se iban cascando, se calentaba, no sabemos qué por qué, pero como allí se tiene que quitar, en medio del capítulo, muchas veces te quitan la electricidad para cambiar las cámaras de sitio o lo que sea, pues ocurría eso, que el Spectrum ya no cargaba o no sacaba el juego. Y cogíamos uno y metíamos el siguiente y así. Y claro, se quedaron un poco asombrados porque yo tenía bastantes Spectrum y digo, bueno, pues no os preocupéis que metemos uno y otro y otro.
Y teníamos el que sale en Atrezo, el que salía en la serie, más luego otro escondido que era el que cargaba el juego, ¿no? Para que lo cargara rápido y pudiera hacerse en tiempos normales de rodaje. Entonces, pues eso, me acuerdo en ese capítulo que tuvimos que meter un montón de ordenadores. Y luego pues también hacíamos de intentar, por ejemplo, los niños de la serie tenían que jugar a juegos de los 80, pero yo nunca he jugado con un teclado, con teclas, con lo cual también pues tocaba enseñarles cómo se manejaba un Spectrum y claro, para ellos era nuevo jugar sin un mando, jugar directamente en un teclado de goma. Pero bueno, son experiencias curiosas, son experiencias chulas, la verdad. Y bueno, pues ya he seguido colaborando con ellos, buscando esas piezas a veces, pues no todas las tenía yo. Entonces, pues entre amigos que eran coleccionistas también. O, por ejemplo, cuando se montó la juguetería en Cuéntame, que fue para el año 85 de la serie, que fue aquí 2016, si no recuerdo mal. 2016 o por ahí, pues montamos una juguetería y yo llevé prácticamente todo lo que tenía de juguetes. Vamos, se puede ver todavía el capítulo que está colgado en la web de Televisión Española y se pueden ver varios Scaldestri, muchas cosas de Rico, todo lo que había en una juguetería de los 80, pues más o menos recreándolo. Y eso fue lo más que hicimos, yo creo, esa juguetería. Vamos, yo no construí la juguetería, yo puse los ítems para sacarlos, pero quedó una cosa realmente representativa de lo que era. Y ya pues después de entonces he estado a niveles de informática pues diciéndole qué programas se pueden sacar, qué software había cuando empezamos ya con la época PC, o la ofimática, la llegada de Internet, pues ese tipo de cosas, pues asesorándoles, o cuando había que construir algún software haciéndoles el programa que iba a salir. Pues a lo mejor era un programa de venta de billetes, como una vez que sacaron una agencia de viajes, o cuando se trata del primer navegador, el primer Netscape que hubo, la llegada de Internet, o el primer correo electrónico, cuando empieza a sentarse el correo electrónico en España, pues construir un cliente de correo electrónico que se pueda sacar en la serie y que sea un poco fidedigno a lo que había, ¿no? Pues ese tipo de cosas. ¿Cuántos años estuviste colaborando con Cuéntame? Pues han sido 10, sí, han sido 10 desde que empezó con lo del tragabolas en 2014 hasta el final. Lo que pasa es que, bueno, mi mayor implicación fue al principio, sobre todo. Ya en las últimas han sido cosas muy puntuales, en capítulos muy concretos. Pero, vamos, han sido un total desde la temporada 14ª hasta la última, que fue el año pasado. Y lo que vemos tan fácil en pantalla, con ese desarrollo tan ágil, lo que cuesta rodar cada capítulo. No, vamos, yo creo que nadie que no haya estado lo sabe bien porque ha sido muy, muy complicado algunos rodajes, sobre todo cuando hay ordenadores de por medio o consola, pues porque ya no solamente por el tema de los guiones y repetir las tomas, sino por la frecuencia de la pantalla, pues son pantallas de tubo, son pantallas antiguas. Parpadean. Primero, pantallas, algunas se nos ha reventado en pleno rodaje. Ay, wow. Y un televisor y buscar un sábado igual para que tenga continuidad y no se rompa la ambientación, pues eso, tener que rodarlo otra vez o tener que buscar otro televisor para poder rodarlo, que fuera exactamente igual, quiero decir. Entonces yo me acuerdo, la primera vez que metimos el Spectrum, se fue el televisor que llevaba usándose en la casa de los Alcántara durante un montón de años. Yo qué casualidad que ha sido meter y justo se ha roto, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Y luego también grabar el sonido tienes que grabar por separado y meterlo después. De hecho, para el Spectrum tuvimos que desoldar el altavoz para que no se metiera el sonido del Spectrum dentro de la grabación y luego hubo que resoldarlo de nuevo. Entonces es complicado porque hay que hacer todo eso para que luego se vea bonito y salga bien. Además, todo lo que se usa allí, casi todo es real. Es decir, hay cosas que se hacen en postproducción, lógicamente, pero a nivel de tecnología de juguetes, todo lo que ha salido es auténtico, es de verdad. Entonces lleva tiempo y hay que tener mucho cuidado para que queden las cosas bien. ¿Crees que el coleccionismo de juguetes es una forma de inversión? ¿Y qué opinas al respecto de la ética de la especulación? Aquí, a ver, estoy dividido. Por un lado, estamos hablando de que siempre el precio de las cosas lo marca la escasez y el interés de toda la vida. Pero aquí estamos hablando de cosas que no son bienes de primera necesidad, con lo cual hay gente que puede hablar de especulación, que sí, se puede hablar de especulación, pero no estamos hablando de algo que sea totalmente necesario. Es decir, que uno se mete en el coleccionismo que puede afrontar y que su bolsillo puede soportar. Entonces, claro, el decirle a alguien que está vendiendo muy caro un TV o un juguete, pero caro ¿en base a qué? Y puedes comprarlo o no comprarlo. No es obligatorio que me lo compres. Entonces, pues bueno, yo pienso que sí que hay especulación, pero también pienso que no es una cosa que haya que darle tanta importancia porque uno decide en última instancia si compra o no compra. Entonces, pues bueno, y más ahora que hay muchos tipos de coleccionismo y muchas cosas que si no se pueden tener el ejemplar físico, siempre puedes tener la versión preservada, que no es lo mismo, pero bueno, el caso es que puedes tenerlo. La cosa de coleccionarlo casi de forma enfermiza, de no tengo este ítem y me voy a volver loco hasta que lo consiga,
pues es que eso me parece la peor faceta del coleccionismo, hay que ir por el otro lado. Entonces, pues sí, en cuanto a especulación, en todo siempre lo ha habido. Es decir, lo que hablábamos antes de que cuando tú tienes, o sea, hay una cosa que está de moda, unos juguetes, los Madelman, por ejemplo, y pasa su época, ahí hay un momento que no valen nada. Y la gente empieza a desprenderse de ellos. Y cuando pasan 15, 20 años, o 10, no sé, X años, de pronto alguien empieza a mostrar interés porque ya coleccionaba de antes, porque sea, y quiere conseguir las piezas que le faltaban. Y ya empieza todo eso a subir, y empezamos ya a hablar de burbujas y de precios imposibles y cosas así. Y gente que se cree que teniendo, pues eso, una figura o un videojuego de la NES, ya piensa que por ser de la NES tiene que valer muchísimo necesariamente. Y no mira la escasez de ese título, ni mira la rareza de ese juego. Que muchas veces tenemos que pensar que los ítems más raros de conseguir es porque no se vendieron y a lo mejor es porque no eran el mejor de su colección. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en nuestra colección? ¿Algo que simplemente es uno más para completarlo o porque realmente era divertido ese juego y queremos encontrarlo? Por ejemplo, yo tengo juegos de los imposibles de Con Ghost o los laberintos de MB, que eran 6 o 7, y esos son pocos, pero es que son divertidísimos todos ellos. Yo a mis hijos se los pongo y les vuelve loco jugar a esto. Pues ahí sí que veo justificado pagar un alto precio, pues dices que es un juguete divertido. Pero tienes muchos videojuegos que son raros de ver porque casi no se vendieron de lo malos que eran. Y ahora resulta que se cotizan precisamente por la escasez. Y dices, vamos a ver, estás compitiendo para comprar un juego malo, ¿tú estás seguro de que quieres hacer esto? Entonces te llama la atención, ¿no? Yo creo que esa parte es la mala del coleccionismo. Hay que tirar por rescatar las cosas antiguas, pero las cosas que realmente eran buenas en su época y ahora. ¿Has hecho números acerca de lo que valen tus colecciones, si equivalen a un plan de pensiones? Ay Dios, entramos en una pregunta de las que da vértigo. A ver, yo creo que todos los coleccionistas hemos intentado hacer esto alguna vez, ¿no? El problema es que ¿qué precio le ponemos a las cosas? ¿El que nosotros creemos que valen, el que nosotros pagamos o el que van a valer dentro de 10 años? O sea, aquí es complicado hacer esa tasación, porque, como se dice, el ojo del amo engorda al caballo. O sea, tú siempre piensas que lo tuyo vale mucho más que lo que realmente van a pagar después por ello, sobre todo si vendes colecciones completas. O sea, no completas, sino todo de golpe, porque necesitas el dinero y quieres quitártelo todo de golpe. Pues ahí seguramente saques un 10% o 20% del valor que realmente tiene. Yo intento hacer números y me salen cifras muy locas, muy, muy altas. Pero también estoy seguro que si mañana tuviera que venderlo por necesidad, no sacaría ese dinero que yo pagué por ello o que yo lo tengo tasado. Y es que aquí hay una cosa que siempre se obvia, y es que el precio de almacenamiento, el coste del almacenamiento que tienen las cosas, de guardar algo 40, 50 años, eso también es un coste. Y más hoy en día, que la gente le da tanto valor al espacio y cuesta tanto dinero un metro cuadrado de espacio para guardar cosas. Ese precio también hay que tenerlo en cuenta, no solamente la rareza del ítem en sí. Entonces, si tenemos todo esto en cuenta, salen precios muy, muy, muy altos. Salen números que dan vértigo, claro. Pero bueno, intento no pensar mucho en ello y lo que intento también es decirle a mis hijos y a mi mujer que si un día me pasa algo, que intenten contratar con algún coleccionista o con alguien antes de deshacerse de ello, que ahí sí que tienen un plan de pensiones asegurados todos ellos. Nos hablabas de tus hijos. Alex, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las nuevas generaciones sobre el valor e importancia de los juguetes antiguos? A ver, por un lado, los juguetes y todas estas piezas del coleccionismo son importantes para saber de dónde venimos, porque para saber cómo nos divertíamos antes, porque son imágenes de la sociedad de nuestra época, quieramos o no, es una muestra de lo que había. Entonces, vale la pena guardarlo, sea de la forma que sea, pero conservarlo precisamente para explicar de dónde venimos. Porque al final esto le da contexto a todo, le da un sentido. Entonces, yo a mis hijos el mensaje que le daría claramente es: hijos, guardad todo esto lo que podáis y si algún día yo falto, si necesitáis hacer dinero con ello, no lo liquidéis de buenas a primeras. Intentad hablar con alguien, de alguno de mis amigos, a gente del mundillo que os ayude a monetizar esto. Porque si no, pues sería una pena incluso que acabar en la basura, por lo menos para mí. Ahora bien, en cuanto a los juguetes, como patrimonio cultural nuestro, es complicado no meterlos dentro de la ecuación porque es que forma parte de todo esto. Da un poco de pena de que no haya museos. O sea, sí que hay algún museo de informática o de videojuegos, pero son casi iniciativas particulares. Y lo mismo con juguetes. Por ejemplo, ahora mismo está en IBI, el Museo de Arcade Vintage de videojuegos, que es donde estaba la antigua fábrica de Rico, de juguetes Rico. Es una pena que todas esas cosas se pierdan, pero claro, realmente los museos y demás tienen que quedar para el interés, para que la gente tenga interés en ello. ¿Hay tanto interés como para mantener un museo del juguete o un museo del videojuego o de la informática? Pues si no se ha hecho o si los municipios han pensado que no, es que no le han visto interés, no le han visto recorrido.
Ya digo que es una auténtica pena, pero bueno, al final nos quedan las iniciativas particulares para conservar todo esto, ya sea en forma de museos físicos o en forma de todo lo que se va preservando, para que todo esto no se pierda, porque al final es conocimiento y es muestra de una época. Y al final vamos construyendo sobre lo anterior siempre. Vamos poniendo piedrecitas encima y vamos levantando el muro sobre lo que ya estaba. Así que es importantísimo que todo esto se intente mantener de una manera o de otra. En Málaga acaban de inaugurar el Museo Oxo de videojuegos. Está yendo muy bien. Sí, es un poco a imagen y semejanza de este de Ibi que hablaba al principio, que es de los grandes que se han hecho, ha sido el primero. Y luego han ido saliendo pues el de Málaga, el de Dos Hermanas. En Barcelona habían hecho algo parecido, pero más pequeñito. Pero están saliendo un montón de iniciativas, pero a título particular casi todas, o con una mínima colaboración municipal que presta el local. Pero casi todas son eso. Pues es que si te miras en Europa, pasa un poco parecido, porque el Museo de Videojuegos de Berlín también es una cosa particular, que al final ha participado Berlín prestando el espacio. Pero que son todas iniciativas particulares, y el de Italia pues pasa lo mismo. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Llega el momento del minuto de oro, el del consejo para los coleccionistas y las coleccionistas, que hay mucha coleccionista también. Bien, pues yo siempre intento comunicar que aquí lo importante sois vosotros y vuestra familia. Que si algún día, por lo que sea, necesitáis ese espacio de vuestra colección o tenéis que viajar, no podéis llevaros vuestra colección, que intentéis que vuestra colección caiga en buenas manos, se la dais a algún buen amigo o que la guarde a alguien, que al menos podáis conseguir en contacto con ella, porque no hay cosa peor que uno perder su colección y luego echarla de menos cuando pasan unos años. Así que intentad no desprenderos de ella y si lo tenéis que hacer, que caiga siempre en buenas manos y que podáis seguir en contacto con ella. Alejandro Valdezate Sánchez, muchísimas gracias por compartir tu experiencia en el podcast de Todo Colección. Te deseamos larga vida y sobre todo mucha prosperidad coleccionista. Hasta siempre. Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre también. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Los juguetes en las películas y las series nos hacen muy felices porque da gusto ver en pantalla, recordar lo que has tenido, lo que tuviste o regalaste. Los regalos son muy a menudo inicio de una colección, los regalos con sentimiento. Fíjate, un obsequio espectacular es el episodio 11 de Todo Colección, uno de los primeros, donde conversamos con Julito Torrecilla, un director de arte que ha ambientado multitud de series y películas, todo un personaje. Coleccionista de televisión, se denomina Miguel Herrero, que en el episodio 148 nos deleitó con decenas de anécdotas de la Edad de Oro de la televisión española. Y fíjate, ya en modo Nostalgia TV, te recomiendo escuchar a los hermanos Ruiz, Sergio y Alejandro, que con su árbol de Navidad retro nos transportaron a la magia y a los juguetes de Reyes de los años 70 y 80. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Tu retroalimentación es muy valiosa, o sea que si te tomas la molestia de ponernos unas palabras, quedaremos muy agradecidos. Es más, si acabas de aterrizar en nuestro programa podcast, suscríbete porque es fácil, gratis y libre de impuestos. Y si quieres participar en esta aventura divulgadora, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma nos ayudas a enriquecer este canal que gracias a colaboradores como tú mantiene viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos mejor jugados. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.